Como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras y podríamos decir que es el interpretador, por darle un nombre, también de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque es Él quien la escribió, pero Él es el que nos ayuda, nos ilumina para comprender los misterios que están allí encerrados en esas palabras, ¿no? Y así encontramos esta segunda lámina que viene a explicar eso justamente. Pero antes de entrar en la lámina, quiero compartirles una palabra que me llamó mucho la atención desde el principio y a mí me gusta cuando leo algo profundizar en ellas, ¿no? La parte de la etimología de las palabras. Y encontramos el amor. El amor es una palabra que hoy en día se dice muy fácil, es más fácil decir te amo que pedir disculpas, ¿no? Y tiene que ver con los planes esos de las tinieblas, ¿no?, que hay. Y cuando justamente buscamos esta palabra en las Sagradas Escrituras, es la palabra amor. Y amor es una palabra que vino a ser definida en griego y no en hebreo, ¿no? Y aquí es interesante porque y encontramos justamente que en el griego ellos tienen más de 10 palabras para referirse al amor. En la Biblia encontramos 3. Los hebreos tienen más de 10. Una de ellas es ágape, la otra es eros y la otra es fileo. Y hay muchas más, pero estas son las 3 que en la Biblia se hace mención, ¿no? Y encontramos entonces en Primera de Corintios, la de 13, algo que podríamos llamar como la definición del amor, y dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es contencioso, no se ensoberbece, no se comporta indecorosamente, no procura lo suyo, no se esfuerce, no piensa lo malo, no se goza en la iniquidad, sino que se goza en la justicia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Allí encontramos 8 nos y 4 todo. Pero ese no es el caso. Esta lámina no estamos evaluando el amor de Dios, sino la importancia de entender este concepto para poder entender el poder del Espíritu Santo, que es el nombre de esta lámina. Entonces, cuando vemos este concepto y somos sinceros, nos damos cuenta, como dije yo no puedo sentir esto. Esto de poner la otra mejilla, yo no puedo, Señor. No puedo. Y aquí viene el nombre de la lámina, el poder del Espíritu Santo. Pero antes de entrar a conocer ese poder, pues vamos a conocer el Espíritu Santo un poquito, que fue como a mí me surgió, como le dije la semana pasada, es el preguntarme el por qué y el por qué, y bueno, buscarlo en la palabra de Dios. Y entonces la primera cosa que dije es que, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Y bueno, encontramos en Juan 14 que ¿quién es? Es el Consolador, ¿sí? Y de una vez el para qué dice que viene para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo que se ha dicho. ¿Qué se ha dicho? La palabra de Dios. Entonces Él nos va a enseñar y nos va a recordar. Nos va a iluminar, nos va a revelar, pero al mismo tiempo nos recuerda cuando estamos en situaciones. Él nos va a recordar esa palabra que hemos leído, pero aquí viene lo interesante. Si tú no has leído la palabra de Dios, ¿cómo Él te puede recordar algo que tú no has leído? Entonces nuestro trabajo es leerlo, y parte de lo que Él va a hacer en nosotros es recordarnos aquellos pasajes, aquellas historias que, como dicen Romanos, que nos van a dar enseñanza, nos van a traer esperanza y nos van a hacer pacientes, esperando en los tiempos de Dios, ¿no? Entonces,
También allí podemos encontrar en Éxodos y en Marcos cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Tomé el ejemplo de Éxodo, pero también podemos indagar en Marcos, ¿no? Y en Éxodo vemos un Moisés que se resistía a ir a hablar con el faraón. Es decir, él, una persona normal, tenía la encomienda por parte de Dios de ir a hablar con el líder de una nación, ¿sí? Y él pues tenía miedo y decía que no sabía qué decir y eso, y aquí Dios le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Porque esa es otra hermosura de la enseñanza de Dios. Él siempre nos hace esas preguntas para que nosotros analicemos esas preguntas. ¿O quién hace el hombre mudo o sordo, con vista o ciego? Y aquí le está respondiendo con otra pregunta. ¿No soy yo, el Señor? Ahora bien, o ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Le está dando una orden, pero le está dando una promesa. Y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces solo tienes que ir, lo demás lo hago yo, ¿sí? Y luego vemos un ejemplo de cómo nos ayuda. Bueno, allí al mismo Moisés, para seguir la secuencia de él en Éxodos, encontramos que él le dice que estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, y dice que en esas 40 días y 40 noches no comió pan, ni bebió agua, pero estuvo alimentándose de la palabra de Dios, porque fue donde nacen estos libros de Génesis, Deuteronomios, Números, Éxodos. Bueno, Éxodos y Números y Deuteronomios es la historia de ellos que surgen en el desierto, pero Génesis y los mandamientos, que son lo que Dios le da allí, ¿no? En esos tiempos que estuvo con él, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero también encontramos al Señor Jesús, que él también estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y tampoco bebió ni comió nada. Y una de las primeras tentaciones que le puso el espíritu de este mundo, el espíritu de Lucifer, dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, o dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, no con sus palabras, sino que citó lo que Dios, a través del Espíritu Santo y usando a Moisés, había escrito, y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, allí encontramos una relación muy interesante. Y es impresionante porque yo no sabía hace 3 años exactamente, el 11 de septiembre del 2017, cuando hice esta lámina, no tenía idea que esa rama del mundo espiritual que es tan real como el mundo que nosotros vemos, iba a tener tanta conocimiento de esa área y profundizar en la palabra de Dios, pero en esa área del mundo espiritual, lo cual ha sido poderosamente gratificante porque te hace entender muchas cosas, te hace comprender el área donde estás, el ambiente donde están, las personas que te rodean, pero más importante, el ambiente espiritual en el que te mueves, y saber que puedes estar confiado, porque como nos muestra ese mundo espiritual, nada pasa que no tenga la autorización de Dios. Y si nosotros tenemos la protección de Dios a través de ese sello que representa el Espíritu Santo en nosotros, somos propiedad de Él y por lo tanto nuestra confianza está puesta en Él. Así que bueno, esta lámina del poder del Espíritu Santo la sesionamos también en cuatro áreas, como la lámina anterior. Y la primera área fue cómo se ha manifestado el Espíritu Santo, ¿no? Y además de las manifestaciones que hizo en las historias del Antiguo Testamento, que dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre
David o el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón y entonces Sansón era un hombre que podía destrozarla, matar un león con sus manos o ah, con un esqueleto de un asno matar a 1000 filisteos. Pero ahí vemos justamente no era Sansón, no era David o cualquiera de estos hombres de guerra que estaban allí, sino era el Espíritu de Dios que estaba en ellos. O las murallas de Jericó, él le dice a ellos que hagan lo que él les instruye y al final pues dice Dios les da la victoria y Dios les da la victoria y Dios les da la victoria, ¿no? Entonces, pero aquí nos encontramos en la manifestación del Espíritu Santo que nos refleja la palabra de Dios y encontramos, bueno, Jesús nos dice en los evangelios nos dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿sí? Pero encontramos que se manifiesta tomando cuerpos. Entonces, por lo menos ahorita, Él se manifiesta en nosotros tomando nuestro cuerpo y dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo, ¿no? Y tiene que ver con nuestra imagen y semejanza, porque en Génesis 1 dice Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios creó al hombre, imagen suya, semejanza de Dios los creó. Y la semana pasada vimos que nuestro ser está compuesto por un espíritu que tiene alma y que habita en un cuerpo. Y sabemos que Dios es espíritu y sabemos que, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Luego vemos en el bautizo de Jesús que lo encontramos en Lucas 3, del 21 al 22, pero también lo encontramos en Mateo del 3, 13 al 17 y Marcos 1 del 9 al 11, porque como vimos la semana pasada, el sello del Espíritu está cuando una parte de la autoría del Espíritu Santo es el de mencionar las historias por diferentes personas o diferentes libros y en cada uno dar una información que complementa para poder tener la historia completa. Entonces leyendo los tres encontramos el pasaje completo. Pero allí quiero resaltar la parte de que dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, en forma corporal, como una paloma. Como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Pues allí no solo vimos que el Espíritu Santo se tomó el cuerpo o se manifestó tomando un cuerpo de su creación, en este caso una paloma, sino también vemos la Trinidad en pleno trabajando. Vemos el Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vemos el Espíritu Santo en el cuerpo en la forma corporal de una paloma, pero también vemos al Dios Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y así encontramos entonces también en Marcos esta historia de un joven que habla que cuando yo lo leí dije, wow, Señor, ¿qué es esto? No entiendo esta parte, como que un joven lo seguía vestido solo con una sábana sobre el cuerpo desnudo y lo prendieron, pero dejando la sábana escapó desnudo. Pero estamos hablando de hace 2000 años, conociendo la cultura de que se puede leer en los libros de los hebreos. Esto no es porque a veces dicen que es Juan, sí, pues no se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero es una historia interesante. ¿Qué hay aquí detrás de esto? Y en alguna de esas enseñanzas es justamente porque vemos que Jesús durante la cena, al final de la cena, ya él estaba entristecido, ya sus sentimientos estaban completamente en la carne, es decir, el Espíritu Santo ya no estaba en Jesús, estaba con Jesús, pero no estaba en Jesús. ¿Por qué? Porque ya venía la hora de las tinieblas, la hora donde el verdadero enemigo, que es el espíritu de este mundo, había tomado el control para ejecutar el plan de Dios, ¿no? Y nos dice en Lucas, allí Lucas 22, dice la palabra de Dios que el espíritu
de, de las tinieblas estaba actuando en los hombres, estaban ejecutando la aprehensión de Jesús, ¿no? Entonces dice 52-53, luego dijo Jesús a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los oficiales del templo que habían venido contra él, ¿cómo? Como contra con un ladrón han sido contra mí con espadas y garrotes para prenderme. Les hace la pregunta porque ellos fueron armados, ¿no? Los soldados. Y aquí les dice, habiendo estado con ustedes en el templo diariamente, ¿no me echaron mano? Y aquí el Espíritu Santo nos dice, pero esta es su hora y del poder de las tinieblas. Entonces allí vemos que ya Jesús entraba en las manos de ese poder de las tinieblas, ¿no? Y aquí, bueno, la explicación es esa, el Espíritu Santo toma la forma corporal que se adapte al escenario, siendo esta lícita de todas las creadas por nuestro Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque también vemos que es una lámina mucho más adelante, que tiene que ver con ese crecimiento de conocer el mundo espiritual. Vemos esa historia del ganadero, que dice que vivía en los sepulcros y que tenían muchos espíritus, ¿no? Y los espíritus le piden permiso a Jesús para salir del hombre porque Jesús los expulsa del hombre y le piden permiso para ir y entrar en los animales. En este caso era un lote de cerdos, dice que más de 2000 cerdos, ¿no? Entonces vemos allí que los espíritus van a tomar la forma corporal del cuerpo que lo permite. En este caso, ellos le piden permiso para ir a los cerdos. Eso se conecta con Levíticos, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces allí vemos cómo se ha manifestado el espíritu. En forma de paloma se manifestó y se manifestó en un cuerpo que seguía a Jesús, ¿no? En un ser humano. Y hoy en día, pues en nosotros, Él está en nosotros, dice que nosotros somos el cuerpo o la morada del Espíritu Santo, ¿no? Y es impresionante cuando estemos, eso no se entiende muy bien, o es difícil de internalizarlo, pero cuando estemos con Él y veamos que nosotros fuimos una criatura de las miles que debe tener el Señor de criaturas en el universo, que hayamos sido escogidos para ser morada del Espíritu de Dios, eso es un privilegio muy grande que no lo entendemos ahora. Entonces la segunda sesión encontramos es cómo recibo el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo viene a nosotros después de una predicación del Evangelio que lo vimos la semana pasada, ¿no? Después de que nos predican, nos hablan del mensaje de salvación, las buenas nuevas, y nosotros recibimos estas palabras en nuestro corazón y, como dice, es una espada de doble filo, penetra parte de nuestros y cierra nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Dios, a través del Espíritu Santo, pone el don del arrepentimiento en nosotros y declaramos al Señor nuestro Jesús y Salvador, y dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y aquí en Juan 14 encontramos una conversación que tenía nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿no? Y Él les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que no te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me dio. ¿Verdad? Y entonces allí en Proverbios nos dice, amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallan, ¿no? Y luego en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la predicación, y abre la puerta,
lo confiesas con tu boca. Entraré a Él y nos arrepentimos y cenaré con Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. ¿Sí? Allí está eh, dándonos a conocer que Él siempre está aquí y Él está siempre dispuesto. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, conocemos nuestro estado, pedimos ayuda y Él va a entrar y va a estar con nosotros, va a ser morada en nosotros y nos va a enseñar, nos va a consolar y nos va a recordar la palabra que nosotros meditamos, ¿no? Entonces allí vemos el recibirlo. Y aquí cuando hice esta lámina yo escribí ¿por qué abandona el Espíritu Santo a nosotros? Pues eso fue hace 3 años, ¿no? Y podría haberlo cambiado en dado a lo que hoy sé, pero es para dejarla, no sería íntegro que yo hiciera eso porque, como se llama esta serie, Mi Camino en la Fe, ¿no? Y es justamente ese proceso en el cual vamos creciendo en los tiempos de Dios. Y realmente aquí lo que hoy en día sabemos no es que el por qué me abandonan, sino por qué el Espíritu Santo deja de actuar en mí. Que se dice que se constriñe, se va minimizando, se va apagando, porque sabemos que dice que somos una lámpara, ¿no? El Espíritu Santo es una lámpara que alumbra dentro de nosotros, ¿verdad? Pero resulta que ella también se va apagando porque necesita aceite y el aceite es la palabra de Dios. Y si no lo estamos alimentando y estamos haciendo cosas que al principio Él nos va a decir, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero vamos y seguimos haciéndolo, llega un momento donde ya no nos alerta, ya no nos guía, ya no nos aconseja, ya no nos consuela y quedamos solo. Entonces hay un abandono de su actuación en nosotros, pero Él va a estar allí y se va a activar en algún momento, ¿no? Así que por eso es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí encontramos unas historias de Juan el Bautista. En su caso, él estaba bajo el Antiguo Testamento, dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde su vientre o desde el vientre de su madre, ¿no? Y bueno, él lo hizo, él obedeció, entonces allí no es tanto, es una obediencia la palabra clave de la vida de Juan del Bautista. Él obedeció las instrucciones que había recibido para que el Espíritu Santo siempre estuviera en él. Y aquí en Efesios nos da unos consejos para no contriscar al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no sean apropiadas, sino más bien acciones de gracias, para que justamente esa luz o ese aceite cada día se mantenga y nuestra lámpara siempre esté alumbrando y no se vaya minimizando hasta que deje de alumbrar, ¿no? Es el mantenerlo. Y entonces allí, en el caso encontramos en Levíticos 11 los animales inmundos que habla que formaba parte de la ley sobre los hebreos, ¿no? Eh, que habían animales que ellos tenían prohibido comer, que eran considerados inmundos, y uno de ellos es el cerdo, que estaba mencionado, como lo mencioné, que es donde los espíritus malignos le dicen le piden permiso al Señor Jesucristo para entrar en ellos, ¿no? Pero aquí viene lo interesante sobre Levítico y los animales inmundos y nuestros tiempos. Dice, a menos que, y aquí tenemos la historia de Pedro, ¿no? Pedro tuvo una visión y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor le da una orden. Dice, había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Tiene que ver con esos animales impuros de Levítico 11. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz y le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y sabemos que
la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra acción de gracias, como dice en Timoteo, que demos gracias y que con nuestras acciones de gracias santificamos los alimentos que Dios ha provisto, porque nada de lo que Dios ha creado o lo que Él ha santificado con su palabra deja de ser impuro, ¿no? Entonces allí encontramos razones por las cuales el Espíritu Santo nos abandona a ellos la desobediencia, y la desobediencia se traducía en cosas, en acciones, como los animales impuros, el beber vino y eso. En nosotros es más con nuestra forma de actuar y el ambiente en el que nos movemos, que nos habla en Efesios, ¿no? Entonces por eso hablábamos la semana pasada de una transformación que viene en esa meditación de la palabra, porque vienen los frutos del Espíritu Santo y que van justamente haciéndonos crecer mientras que nos mantengamos en esa comunión con Dios, ¿no? Y luego encontramos aquí cómo recupero el Espíritu Santo. Es decir, llegué a un estado donde ya esa voz que me alertaba, que me daba instrucciones, que me recordaba la palabra, que me consolaba, que me enseñaba, ya no está. Se ha ido y ahora estoy como estaba David o como estaba Saúl, y ya Dios no les hablaba ni siquiera a través de los profetas en el Antiguo Testamento, sino que estaban abandonados en sus maneras de vivir porque habían estado en desobediencia, porque la palabra clave de ¿por qué me abandona el Espíritu Santo? Por desobediencia. Porque Él se minimiza en nosotros por desobedientes, porque empezamos a hacerlo a nuestra manera y no a la manera de que Dios nos instruye que lo debamos hacer. Por eso es que dice en cómo lo recibo, cómo se mantiene en nosotros el Espíritu Santo, guardando la palabra, amando a Dios, y el que ama a Dios guarda su palabra, dice, ¿no? Entonces encontramos allí que para Jesús le dijo a sus discípulos, mira, velad y orad para que no entréis en tentación, porque siempre van a estar en nuestra cabeza, nuestra mente. Dice, el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil, pero nuestros cuerpos son débiles. Es decir, y luego le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y aquí el que llama se le abrirá. Es nuestra oración y súplica, ¿no? El estar siempre en esa comunión con Dios, ¿no? Para que Él nos dé cada día más y más de sus enseñanzas, nos recuerde su palabra, nos consuele y nos guíe, nos alimente como alimentó a Pedro o a Moisés en el desierto, nos diga qué debemos hablar, nos enseñe a hablar, nos enseñe a tener una percepción de la vida en base al plan de Dios y no en base a lo que vemos, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar más por la vista que por la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la fe. Entonces allí también Cristo les dijo, en los días de su carne, porque esos son los últimos momentos de su vida, dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, porque ya no estaba el Espíritu Santo en él, porque fue después de la cena, dice, y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y en su súplica, y nos narra en Juan y en los diferentes evangelios que fue consolado. Dios envió ángeles para consolarlo en ese momento de angustia, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente encontramos aquí en Lucas 11:34 un versículo que es muy profundo, porque dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tus ojos están sanos, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y en los ojos de las personas uno puede percibir esas cosas, ¿no? Pero si también hacemos un ejercicio y cambiamos la palabra ojo por corazón y la palabra sano por lleno del Espíritu Santo, sonaría de esta manera. La lámpara de tu cuerpo es tu corazón. Y si tu corazón está lleno del Espíritu Santo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu
cuerpo está lleno de oscuridad. Y aquí lo conectamos con las emociones, ¿no? Cuando nuestro corazón está lleno de envidia, de rencores, de odios, de resentimientos, de envidia, pues todo nuestro cuerpo está lleno de tiniebla, pues está lleno de enfermedades, ¿no? Porque sabemos que muchas enfermedades están asociadas a esos sentimientos negativos. Entonces, si nuestra lámpara, que es nuestro cuerpo, que se refleja en el ojo, pero está lleno del Espíritu Santo, que nos va a consolar, que nos va a enseñar y que nos va a recordar la palabra de Dios. Si está lleno de ello, vamos a estar llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene cargado de, como lo dijimos la semana pasada, dones de poder, dones de servicio, los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Y para terminar este video vamos a tomar en cuenta lo que hablamos del principio, el amor de Dios, que es el primer fruto del Espíritu Santo. Y como les dije, ese amor que define, nosotros en la carne no lo podemos hacer. Pero ahí entra el poder del Espíritu Santo, porque Él es su primer fruto, el que va a hacer posible que podamos amar a nuestros enemigos, que podamos poner la otra mejilla y que podamos decir, como dice allí, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, porque el amor de Dios, como dicen Colosenses, es el vínculo perfecto. Dice, revestidos del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y en Pedro, por ahí nos dice que el amor de Dios no solo es el vínculo perfecto, sino que perdona multitud de pecados. Y por ahí en Proverbios dice que también cubre multitud de fallas entre nosotros. Y también encontramos en Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. Y entonces encontramos aquí las otras relaciones de los otros amores. Eros, que es el amor de las relaciones entre un hombre y una mujer. Y el amor fileo, que es la relación entre los parientes o los amigos. Y sabemos que Eros puede fallar, fileo puede fallar, pero ágape nunca va a fallar, porque el amor de ágape no depende de nosotros, sino de Dios. Y si nuestra vida está cimentada en la roca, también está cimentada en el amor ágape. Y si el amor eros falla para los que son esposos, o si el amor fileo falla para los que somos hermanos, padre, hijos, amigos, como estamos cimentados en la roca, en el amor ágape, ese amor se manifiesta y cubre, mientras que el eros o el fileo está en batalla, pero el ágape siempre va a estar allí, porque no depende de nosotros sino de Dios. Así que Padre Santo, gracias por tus enseñanzas, gracias porque tu poder, como dijo Pablo, que tu poder, Señor, se perfecciona en nuestras debilidades, Señor, porque en las debilidades es donde más vemos tu actuación, tu protección, tu manifestación. Señor Padre Santo, gracias por esta lámina, gracias por tus enseñanzas. Señor, que esta lámina sirva de ayuda también para todo aquel que la esté viendo y que se nutra como yo me he nutrido y que crezca de la manera que tú lo tienes, porque tú tienes para cada uno una forma, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque hace 3 años cuando hicimos esta lámina no pensé que iba a tener este conocimiento maravilloso de tu mundo espiritual, de ese mundo donde conociéndolo, sabiendo que tú tienes el control, vivimos confiados. Porque tú
Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú eres Yahweh, el único Dios y verdadero, en el cual todo está sujeto a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.